Y a esta hora de la mañana vamos a saludar al doctor Ramiro Aguilar Torres, analista político. Vamos a hacer un análisis del debate presidencial y coyuntura política. ¿Cómo está, doctor Aguilar? Muchísimas gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Buen día. Buenos días, Jaime. Un abrazo muy cordial y un saludo. Tenemos algún inconveniente con la señal. Parece ser que el video se congeló. Yo creo que vamos a tener que hacer vamos a hacerlo por la vía telefónica, doctor, para tener un mejor... O tal vez puede salir y vuelve a entrar para ver si mejoramos el video y el audio, estimado doctor Ramiro Aguilar. Así es, estamos a través de Ecuador en Directo. Esperemos conectarnos nuevamente con el doctor Ramiro Aguilar Torres. Con él vamos a hablar sobre el debate presidencial, lo que ocurrió ayer. Es importante que la gente escuche a las personas pues, que hacen análisis político y saquen conclusiones de las personas, de los que debatieron el día de ayer este debate presidencial que a mucha gente no le convenció, porque tal vez las preguntas no eran las adecuadas. Allí en el debate nunca se trató del tema de seguridad. Yo creo que es un tema importante en este tiempo que el país requiere seguridad. No se tocó casi el tema de agrario, poco se habló del agro. Yo creo que es importante que se debatan estos temas. Yo aquí creo yo que la culpa de las personas que debatieron no es totalmente que ellos deban de asumirla, sino aquí las personas que hicieron las preguntas se olvidaron de muchos temas de interés general y de importancia para el país. Me avisa Jorge si podemos ya conectarnos nuevamente con nuestro invitado. Si no lo hacemos vía telefónica, vamos a ver si lo hacemos vía telefónica. Vamos a contactarlo al doctor Ramiro Aguilar por la vía telefónica, porque por la vía telemática está complicado. Ya lo tenemos al doctor. Buenos días, doctor Ramiro Aguilar. Ahora sí, esperemos que no se accidente esta transmisión. Hola Jaime, ¿cómo está? Buenos días. Esperemos que no. Un abrazo muy cordial a toda la audiencia. Gracias, doctor. A ver, doctor, ¿qué criterio tiene usted del debate de ayer? ¿Convenció a la gente ese debate? ¿Se trataron los temas de interés? Aquí creo que se evadió muchos temas como el tema seguridad en el país, que el país necesita mucho hablar de esto. Los candidatos tal vez no les pusieron en el tapete las preguntas, pero en todo caso por lo menos ellos debieron hablar un poco de este tema. Sin duda, el tema ausente de la noche fue el tema de las cárceles, el tema de la inseguridad ciudadana. Lasso lanza una propuesta que es absolutamente peligrosa e irresponsable, como el dotarle a la policía, a la fiscal, dotarle a la fiscalía de una policía autónoma. No sé si escucharon eso, pero eso fue altísimamente peligroso. El tema de la seguridad, de las cárceles se quedó al margen. El tema del empleo se quedó al margen. Es decir, finalmente no sabemos cómo se van a inyectar recursos a la economía. En el tema de las vacunas, Lasso mintió mucho. Dijo que en los 100 primeros días iba a vacunar a 9 millones de ecuatorianos, lo cual es imposible. Y entraron en una discusión casi a puño verbal limpio entre Lasso y Arauz, donde Lasso insistió mucho en usar la muletilla esta de Andrés, no mientas otra vez, hasta el cansancio, hasta el hastío, hasta fastidiar. Y en el fondo una imagen de Lasso con una sonrisa sardónica, que da escalofríos, o sea, un lenguaje no verbal muy decidor. Arauz no pudo al final del día responder con claridad y de una manera tajante que él será el presidente, que si alguien quiere conversar con el expresidente Correa tiene que ir a Bélgica. Arauz rehuyó permanentemente el tema y eso se volvió también cansón, totalmente cansón. Pero todo esto se produce, Jaime, porque el formato, la metodología del debate es pésima. O sea, eran 6 preguntas en una. No sé si ustedes contaron cada pregunta
de las que la señora Arteaga formulaba. Cada pregunta tenía 6. Y los temas eran variados para ser respondidos en 1 minuto 30, de tal forma que uno terminaba oyendo más a la moderadora formular la pregunta que al candidato responder. La metodología también torpe en cuanto a una presentación editorializada y previa de los temas en interminables presentaciones de PowerPoint. Entonces, revestirle a un debate de esta condición barroca, cuasi académica, elitista, intelectual, es absurdo cuando al final los dos candidatos... ¿Y qué me dice de los videos que presentaban también? ¿Qué me dice de los videos que se presentaban también? ¿Interrumpían? Exacto, a eso me refiero, exactamente. Una editorialización y contextualización innecesaria de las preguntas que a la final a la gente no le importa. Si uno bajaba el volumen, hay que entrar a discutir lo que importa, y lo que importa son las respuestas de los candidatos. Correcto. Bueno, pero ya entrando al análisis de los dos candidatos, ¿quién tuvo una mejor postura dentro de ese debate? El debate tuvo 3 partes muy claras. El tema es, como era largo, hay que ver quién llegó a qué parte. En la primera parte, me parece a mí que Arauz estaba mucho más aplomado, respondiendo desde su condición de tecnócrata, hablando de políticas públicas. En la segunda parte, Lasso gana largo el debate en esta cuestión de no poder desvincularse del gobierno de Correa, no poder responder claramente el tema. Mire, Lasso usó una estrategia que me pareció a mí muy interesante, pero además de la que Arauz nunca pudo responder, a la que Arauz nunca pudo responder. Lasso se refería al gobierno de Moreno como tu gobierno, Andrés, tu gobierno, Andrés, tu gobierno, Andrés. Y muy pocas veces Arauz tuvo la fuerza para decirle, oiga, compadre, ¿cuál gobierno? Pues al final del debate, en la tercera parte, le termina diciendo, mire, nosotros votamos yo voté por Moreno, dice Arauz, pero usted lo compró. Entonces usted compró un traidor. Pero fue al final. Entonces cuando le digo, Jaime, que esto tuvo 3 partes, la primera parte, los que vieron la primera parte se quedan con un Andrés potente y vencedor. Los que llegaron a ver la segunda parte se quedan con un Lasso mucho más incisivo, marcando mucho el terreno entre la carga que tiene la candidatura de Arauz por los 10 años del correísmo, y Andrés no pudo decirle, oiga, Lasso, usted es Moreno. Y los que ya llegamos a la tercera parte, un poco acostando a los guaguas y durmiendo al barrio, tuvimos un Andrés que se logró recomponer en la tercera parte. Entonces, si usted me dice quién ganó, le digo, depende de qué parte del debate vio el televidente, porque dudo mucho que el televidente se haya bancado las 3 partes. Era inmamable. Yo lo hice porque me invitaron a comentar en streaming el debate y tuve que bancarme las 3 partes, pero al final del día a la gente de la productora decía, bueno, ya vámonos, pues, o sea, esto ya es una palabrería sin sentido. Correcto, sí. A rato se notaba cansino el debate. Yo creería que, empezando hasta por la moderadora, como que al inicio la vimos nerviosa, ella se limitó solo a leer preguntas, nunca le pidió al candidato Lasso, por ejemplo, cuando era el momento de la pregunta de Andrés Arauz, él no respondía, ella tenía que haberle exigido al candidato responda a la pregunta. Sí, bueno, pero es que al final ninguno de los candidatos respondió nada, porque no se pueden responder, Jaime, 6 preguntas en una. O sea, si de entrada tú abres un debate con una metodología donde la moderadora te hace 6 preguntas en una, 6 preguntas sobre 6 temas distintos, es súper complejo, que el candidato que tiene 1 minuto y medio responda las 6 preguntas. Finalmente cada uno terminó respondiendo lo que buenamente quiso responder. Yo creería que desaprovecharon 2 horas para haber hablado de propuestas y cómo solucionar los problemas que tiene el país. Porque decían que iban a hacer las cosas, las propuestas de ellos, pero no decían cómo, pues. Ese es el detalle. Exacto. Allí en este debate, ¿no? Exacto. Y en un debate el ciudadano y la ciudadana lo que quiere es que le digan cómo, porque los problemas ya lo sabemos, o sea, no necesitábamos las plantillas de PowerPoint o las presentaciones de PowerPoint para darnos cuenta de la terrible crisis que vive el Ecuador.
Teníamos que entrar directamente a las respuestas de preguntas agudas que contengan un solo hecho, una sola acción, no 6, no 7 preguntas. En ese contexto, te digo, a mí me quedó debiendo el debate, me quedó debiendo mucho el debate. Creo que no se decidió nada ayer al final. ¿Cuánto puede influir este debate? Tal vez, bueno, los analistas dirán ganó el uno, los otros dirán ganó el otro, en fin, ¿cuánto influirá en la decisión de los electores en esta segunda vuelta? El debate poco. Yo creo que el debate poco, el debate más bien deja ese sinsabor de que ahí la cosa no quedó resuelta y más bien entramos en el tema de las 2 últimas semanas de campaña donde será definitivo el no cometer errores y será definitivo también un poco esta guerra de acusaciones que se mantiene. Vamos a ver qué pasa. Correcto. Ahora, el otro tema que también podríamos decir que lo evadió Guillermo Lasso es el tema de las vacunas. Cuando Andrés Arauz le preguntó si es que el señor candidato a vicepresidente Borrero se ha vacunado o no. Parece ser que hay alguna cuestión allí de que algo pasa, tal vez de gente que está vinculada creo que podría ser que se han vacunado algunos. A ver, esa fue una movida muy audaz de Arauz. Audaz al extremo de que si él no tiene la prueba de que efectivamente Borrero se vacunó, ahí llegó la elección. O sea, ahí esa muletilla de Lasso de Andrés mientes otra vez va a coger cuerpo. Y si por el contrario es verdad que Borrero se vacunó de manera privilegiada, también ahí muere la elección para Lasso. Es decir, es impresentable, no creo que haya un ecuatoriano que quiera votar por un vicepresidente que va a ser designado para un cargo donde su prioridad es el bienestar de los demás, no la suya propia. En ese contexto, creo que si es que en el transcurso de estas horas no se confirma que Borrero fue vacunado, la audacia de Andrés le va a costar muchísimo. Y si es que se confirma que Borrero fue vacunado, creo que la elección termina ahí. O sea, no veo cómo puede ser posible que un ecuatoriano o una ecuatoriana pueda votar por alguien así. Me parece. Yo creo que este debate va a traer mucho debate, porque durante toda esta semana la gente va a seguir debatiendo esos clichés que lanzaba Guillermo Lasso, ese de Andrés mientes otra vez. Ese de alguna manera yo creo que fue preparado, porque hemos visto en algunos pasos de niveles ya en Guayaquil que eso está en carteles y eso fue parte de una estrategia seguramente de su asesor de campaña, que si no me equivoco es el señor Polibio Córdoba. A ver, sí era evidente, ¿no? Era evidente que estaba preparado, era evidente que estaba preparado, pero se volvió grotesco. O sea, pudo haber sido un recurso, si usted quiere, irónico, pero cansón, y que además, ojo, Jaime, a veces el lenguaje no verbal es más expresivo que el verbal. Cuando yo veía la imagen de Guillermo Lasso en imagen compartida con Andrés, y veía a Lasso con esa sonrisa sardónica, cínica, impostada, me dio escalofríos. O sea, realmente me dio escalofríos. Era una sonrisa perversa. Es lo que transmitía el lenguaje no verbal de Lasso. Y si a eso le sumas que Lasso plantea una policía autónoma para dársela a la fiscal Salazar, y dice que las protestas de octubre debieron haber sido reprimidas y fueron reprimidas correctamente porque se iban a destruir edificios y le importó un pito las personas que perdieron un ojo, las personas que fueron detenidas ilegalmente y los muertos, entonces Lasso en un momento determinado se presenta como lo que es, un tipo de extrema derecha siniestra, ¿sí? Y ese de Andrés, no mientas otra vez, Andrés, no mientas otra vez, sí, está bien un poco para ponerle ají al debate, pero si es que te excedes, es como cuando te excedes de ají, o te excedes de sal, o te excedes de canchero. Como dicen los guayaquileños, te excedes de canchero, y cuando te excedes de canchero ya caes mal y el recurso juega en tu contra. Correcto.
Estamos dialogando con el doctor Ramiro Aguilar Torres, analista político. A ver, doctor, ya saliéndonos un poco del debate, volviendo ya al tema de la campaña en general de los dos candidatos, la campaña del señor Arauz, entre la campaña del señor Arauz y la campaña del señor Guillermo Lasso, ¿cuál de las dos está siendo bien llevada? A ver, yo creo que la campaña de Lasso mejoró. La campaña de Lasso mejoró y mejora porque se olvida de inyectar miedo. Es decir, se olvida del remoquete de Venezuela, de que vamos a hacer como Venezuela, aunque ayer en el debate la palabra más mencionada fue Correa y la segunda palabra más mencionada fue dolarización. Entonces, Lasso ayer se atrincheró nuevamente en el miedo, en la desdolarización, en el artículo escrito por Andrés en el Observatorio de la Dolarización. Pero de todos modos ha mejorado la campaña de Lasso. Sí, ya cuando Lasso al final del debate comenzó a improvisar es cuando ya se vio sin libreto, se vio cómo es, y como es el hombre es bastante limitado. En la campaña de Andrés yo veo también cierta mejora porque hay un desdoblamiento, se desmembra Correa de la campaña y le dejan a Andrés ya ser el candidato y salir a buscar los votos. En cuanto a spots de campaña también han mejorado bastante. Ya no están, no son mutuas acusaciones, pero, y aquí hay que subrayar una cosa, todo dependerá, mi querido Jaime, de la lista de vacunados que se haga pública esta semana, de la lista de vacunados VIP. El pueblo ecuatoriano está muy indignado. La pregunta es, ¿por qué no se hace pública esa lista? Bueno, se publicó a puñados el día viernes por un medio de comunicación digital, por una plataforma digital que es La Posta, y después dijeron, no, vamos a publicar días después el resto, veamos si lo hacen estos días. Ahora, ¿quién le filtró a La Posta? Ahí también son admisibles varias teorías. Hay dos fuentes posibles de la lista, el Ministerio de Salud o la Fiscalía. Ahora, ¿quién le puede garantizar a La Posta que no haya consecuencias por el uso de la lista? El Ministerio de Salud o la Fiscalía. Creo que se cae de obvio que es la Fiscalía, pero todo eso en este punto entra dentro de la reserva de fuente. En todo caso, espero que si es que se hace pública, se haga pública completa y se haga pública a nivel nacional, porque lo que soltaron el día viernes son 4 o 5 personas que evidentemente molestan, fastidian que esté ahí, que esta clase privilegiada y prepotente, pero no son ni de lejos todos, ¿no? Ahí todavía faltan algunos periodistas, parece, ¿no? Periodistas políticos, pueden faltar obispos, pueden faltar, qué sé yo, militares, en fin, hay que esperar con expectativa y con enojo, ¿no? Porque esa gente fue vacunada con la primera dosis que vino al país. La primera, es decir, la que tenía que ser usado para salvar la vida de médicos y personal sanitario que estaba combatiendo en primera línea al COVID. Y todavía falta la lista de los vacunados VIP también, que incluyen eso. Claro, por supuesto, que es la que espero que se haga pública en estos días, ¿no? Qué cosas, ¿no? Lo que hemos visto en este gobierno, hemos visto de todo, ¿no? Mientras la gente se muere. Es lo peor de lo peor de lo peor. Nunca esperaba ver a un gobierno como este tan desastroso, doctor Aguilar. Lamentablemente, este señor creo que no es el que gobierna. Aquí gobiernan otras personas detrás de él. Yo creo que eso es darle muy gratis fracaso, mi querido Jaime. Moreno gobierna, pero gobierna con un alto grado de perversidad. Este es un gobierno absolutamente demoníaco, en el sentido más estricto y más simbólico de la palabra. Las razones ya las averiguarán los psiquiatras, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, los politólogos cuando esto termine y cuando tengamos acceso a toda la información. Pero lo que sí le digo es que Moreno tiene una terrible apatía moral frente a la muerte. Entonces, llegó al punto de decir,
esta página que habilitaron para poder inscribir a las personas de adultos mayores que debían vacunarse no sirvió porque le boicotearon, en fin, es decir, es un tipo que se pasea, se regodea, nos enrostra cada día su maldad y su cinismo. ¿Y usted cómo ve la situación de que ya varios ministros están bajando del barco y están abandonándolo? Tanto así que un ministro de salud le duró 19 días. Pero le dura 19 días por el tema de la lista de vacunados VIP y el canciller se va porque da una orden de regreso a los funcionarios diplomáticos y recibe una contraorden de la presidencia porque hay un montón de parientes de los del gobierno que siguen siendo diplomáticos en cuota política. O sea, al final del día se van los ministros del gobierno porque se saturan de corrupción. Es una cosa súper interesante desde el punto de vista psicológico. Tienen una capacidad de saturar de corrupción a ministros que no es que suden agua bendita, porque para ser ministro de este gobierno lamentablemente hay que tener los códigos éticos hackeados, ¿no? La posición de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, un día antes que renuncie el ministro de Salud, tal vez llevó a que el ministro tome esa decisión. No lo sabremos, no lo sabremos. Y en este punto ya es irrelevante, es decir, ya es irrelevante por qué se fue Farfán. En este punto lo importante es conocer la lista de vacunados VIP. ¿El presidente terminará su mandato el 24 de mayo, doctor Ramiro Aguilar, o podría ser que tengamos una renuncia de un presidente de la República antes de que culmine su mandato? Le apostaría, o sea, yo le apostaría que Moreno no se queda para el cambio de mando, se irá antes porque además ha demostrado una cobardía enorme, porque eso sí, es tan particular el comportamiento de Moreno que es diabólicamente cobarde también. Entonces, o sea, se quedará la transición si gana Lazo, porque gana su amigui, su ñaño, su parce, su compa, su cómplice en el gobierno. Si gana Lazo, sin duda Moreno se quedará y además Lazo se encargará de continuar con toda esta cuadrilla de destrucción que ha significado el gobierno de Moreno. Pero si gana Andrés, ante la necesaria justicia, que no es venganza, que no es retaliación, que es justicia, porque hay 40.000 muertos en la pandemia, y hay muertos en octubre, y hay muertos en las cárceles, dudo mucho que Moreno se quede a afrontar la magnitud del desastre. Porque recordemos que ya se han bajado algunos del barco, entre ellos uno de los que más frenteaba a los adversarios de Moreno era el señor Juan Sebastián Roldán. Sí, claro, por supuesto, pero Roldán, Romo, Martínez ya cumplieron el flete, ¿no? Ya cumplieron el acuerdo que debieron tener con quienes les pusieron ahí, que hablo de las grandes fuerzas económicas y financieras del país. Y Moreno todavía no puede irse, todavía sigue fletado, y yo creo que el último encargo que tiene Moreno es la privatización del Banco Central. Una vez que logre, de alguna manera, que pase la ley de privatización del Central, esta ley falsamente llamada de defensa de la dolarización, ya quedará libre de fletes y podrá renunciar. Ellos siguen insistiendo con esa ley, ¿no? Sí, claro, y les han devuelto 4 veces. Les devolvieron en octubre del año anterior, les devolvieron la primera vez por defectos, la segunda vez por defectos de forma, la tercera vez por ser inconstitucional. Porque quieren un banco central privado, porque quieren un banco central que pueda mantener las reservas internacionales del Ecuador y los excedentes de liquidez dentro del control y la esfera de la actividad bancaria privada, y que el Estado el Estado central no pueda acceder a las reservas internacionales para alivianar este gravísimo estrés financiero y económico que tiene el Ecuador. Entonces, están como locos buscando que el directorio del Banco Central sea autónomo y privado, porque el Banco Central es el ente competente para manejar reservas internacionales y excedentes de liquidez. Entonces, y obviamente un Banco Central en una economía no dolarizada no tiene ningún sentido que sea autónomo, tiene que estar sometido a las políticas públicas del Poder Ejecutivo.
Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Siempre es un placer, Jaime, y un abrazo muy grande. Que todos tengamos una linda semana. Gracias al doctor Ramiro Aguilar Torres, analista político aquí en Ecuador en directo a través de el programa Los Especialistas.